Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, doctora. Sí, sí, la escucho. Ya. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, se observa, doctora. Ya, listo. Mm, ya. Buenas noches con todos. Soy la doctora Bardales Hidalgo Carmencita, médico endocrinólogo del Hospital de Policía. El día de hoy vamos a tratar el tema de patología tiroidea relacionada a hipohipertiroidismo. Primero las disculpas del caso porque tuve una urgencia familiar, la cual no me permitió dar la clase a la hora correspondiente. Entonces vamos a empezar con esta clase del día de hoy relacionada a la patología tiroidea. Muy bien. Entonces vamos a hablar de dos patologías, dos enfermedades importantes relacionadas a la glándula tiroidea. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, se ve, doctora. Ya. Entonces vamos. En relación al hipotiroidismo, vamos a mencionar que por términos de definición es un estado clínico, realmente es un síndrome clínico que está determinado por un déficit tanto en la producción y o acción de las hormonas tiroideas, con una disminución del efecto de estas hormonas a nivel de los órganos diana y por lo tanto condicionando un enlentecimiento de todos los procesos metabólicos del organismo, ¿no? Vale decir esta hormona tiroidea que está en deficiencia a, no va a cumplir su función a cabalidad en todos los receptores en los cuales tiene su mecanismo de acción. Es así que vamos a ver que hay diferentes definiciones de términos y hay diferentes formas de presentación. En relación al tiempo, vamos a ver que puede ser congénito o adquirido, ¿no? Congénito de inicio al nacimiento, adquirido en el tiempo. El nivel de afectación de la glándula tiroidea puede ser primario, secundario. Dentro del secundario engloba el terciario o el central. Y de acuerdo a la severidad, van a haber diferentes formas de presentación de la patología tiroidea. Puede ser una presentación clínica o subclínica, ¿no? En relación a la parte clínica, hay diferentes grados de severidad del hipotiroidismo, llegando incluso a tener episodios de cretinismo, que son pacientes que cursan con hipotiroidismo extremo marcado, con mixedema o en pacientes críticamente enfermos, los cuales cursan con un síndrome denominado síndrome del eutiroideo enfermo. Para recordar un poco en relación a la fisiología de la glándula tiroidea, vamos a mencionar que el eje hipotálamo, hipófisis y glándula tiroidea juegan un rol importante en estas patologías. Es importante recordar que tenemos en el hipotálamo, en la zona subtentorial, tenemos a dos núcleos importantes, supraóptico y paraventricular, los cuales van a estimular a la hormona liberadora de tirotropina. Estas van a tener un efecto de estimulación positiva en la glándula adenohipofisiario hipófisis anterior, estimulando la hormona estimulante de la tiroides o TSH, y estas a su vez van a tener un efecto de estimulación en la propia glándula tiroidea, con la finalidad de secretar las hormonas tiroideas, ¿no? Que se van a verter al torrente circulatorio, y estas son las hormonas tiroideas T3 y T4. También es importante mencionar que hay factores hipotalámicos inhibitorios de este proceso fisiológico. Dentro de ellos tenemos a la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, la somatostatina y los glucocorticoides, que van a condicionar una supresión de esta hormona. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides, es una hormona glucoproteica. Se produce básicamente en las células tirotrópicas y cumple múltiples funciones, ¿no? Dentro de ellas tiene la captación del yoduro, la síntesis de la tiroglobulina, la yodación y el acoplamiento, ¿no? Con la finalidad de estimular la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. También es preciso mencionar que la estimulación crónica de estas
va a ocasionar una hiperplasia de las células tiroideas y por lo tanto va a condicionar un agrandamiento, crecimiento de la glándula tiroidea conocida como bocio. En relación a la prevalencia de la disfunción tiroidea, vamos a ver si nosotros comparamos el hipotiroidismo con el hipertiroidismo. Vamos a mencionar de que el hipotiroidismo subclínico es el que tiene mayor prevalencia en relación al hipertiroidismo y conforme avanza la edad, el riesgo de presentar esta patología es mayor. Es frecuente en mujeres en una relación de 3:1 y sobre todo en edades de 20 a 40 años de edad, ¿no? Esto quiere decir que tiene mayor incidencia en este grupo etario, pero las pacientes con menos de 20 años y más de 40 años también pueden presentar esta patología tiroidea. En relación a la población en general, el 5% de la población mundial padece de hipotiroidismo. En este cuadro es para ver la prevalencia. Como podemos ver, hay diferentes estudios en los cuales se ha evaluado los valores de la TSH y la presencia de un hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico, y siempre encontrando que la mayor prevalencia es en mujeres, sobre todo en edades avanzadas. Y otro punto importante es que el hipotiroidismo secundario central en relación a los demás tipos de hipotiroidismo es menos frecuente, 1/1000 pacientes hipotiroideos, y su prevalencia estimada es 1/20.000 a 1/80.000 en relación a la población en general. Es mucho menos frecuente en relación a las otras causas de hipotiroidismo que hemos mencionado. En relación a la epidemiología, vamos a ver que los pacientes que cursan con afectación de la glándula tiroidea, se va a ver cuál es su progresión en el tiempo, ¿no? Algunos pacientes con alteración de las hormonas tiroideas permanecen estables por bastante tiempo o ligeramente alterados los valores de TSH. Otros recuperan espontáneamente el valor normal y también depende de factores internos. Y otros pacientes desarrollan hipotiroidismo primario, teniendo una tasa de progresión clínica aproximadamente de 5% al año. Haciendo un seguimiento 20 años, ¿en qué tipo de pacientes? En pacientes en los cuales tengan alteración de las hormonas tiroideas con la presencia de anticuerpos positivos tienen más riesgo de una progresión a hipotiroidismo primario, ¿no? Un 55%. Y los pacientes que cursan con anticuerpos negativos tienen un riesgo de progresión a hipotiroidismo primario en un 33%. Es importante valorar la presencia de los anticuerpos para poder hacer seguimiento a este tipo de pacientes y ver si es que en algún momento requieren algún tipo de medicación. Existe una población especial de riesgo que es más susceptible de desarrollar la patología tiroidea. Tenemos mujeres en el posparto, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune, antecedentes patológicos de irradiación o cirugía de cabeza y cuello, pacientes que cursen con bocio difuso o pacientes que cursen con algún tipo de patología tiroidea como la tiroiditis de Kervain o una tiroiditis silente, y las enfermedades endocrinas autoinmunes en las cuales se ve comprometida otros órganos endocrinos, ¿no? Pero existen condiciones tanto endocrinas como no endocrinas de etiología autoinmune que puede condicionar patología tiroidea como hipotiroidismo. Tenemos a los pacientes diabéticos tipo 1, los pacientes que cursan con insuficiencia suprarrenal, los pacientes con falla ovárica prematura tienen mayor riesgo de hacer patología tiroidea como hipotiroidismo. Pero también hay condiciones no endocrinas que hay que tenerlas en cuenta para poder nosotros descartar hipotiroidismo. Por ejemplo, enfermedad celíaca, pacientes que cursan con enfermedad de vitíligo, anemia perniciosa, síndrome de Sjögren o esclerosis múltiple. También existen otras condiciones especiales en las cuales puede predisponer a presentar hipotiroidismo. Tenemos a los pacientes con síndrome de Down, pacientes con síndrome de Turner o pacientes que cursen con hipertensión pulmonar. Entonces nosotros, si tenemos alguna de estas patologías, es importante hacer un descarte de hipotiroidismo porque puede estar afectado la glándula tiroidea. En relación a la clasificación etiológica, vamos a ver que la afectación se da de acuerdo al nivel de afectación del órgano. Si es un hipotiroidismo primario,
Generalmente la falla es tiroidea del órgano blanco en sí. Si es un hipotiroidismo secundario central, la falla es mucho más arriba, en la zona hipofisiaria o hipotalámica. Y también otra condición importante es el hipotiroidismo periférico, el cual se debe a resistencia periférica a la hormona tiroidea. Pero la causa más frecuente de hipotiroidismo en un paciente adulto es la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, seguido por el hipotiroidismo posablactivo, ¿no? El hipotiroidismo posablactivo se refiere a pacientes que han recibido terapia con yodo, ya sea por una patología de hipertiroidismo o posterior a la cirugía por un cáncer de tiroides. Acá en este cuadrito podemos ver cuáles son las causas de hipotiroidismo primario, ¿no? A la cabeza, como podemos ver, la tiroiditis de Hashimoto. Las iatrogénicas pueden ser a la terapia con yodo, pacientes con antecedentes de radioterapia externa en la zona localizada del cuello, pacientes que tengan el antecedente del uso de medicamentos como las tionamidas, amiodarona, litio, interferón alfa, enfermedades infiltrativas como la tiroiditis de Riedel, hemocromatosis, que son enfermedades de depósito, sarcoidosis o amiloidosis, ¿no? Que condicionan una alteración de la glándula tiroidea. Hipotiroidismo congénito por defectos en diferentes receptores o mutaciones, hipotiroidismo transitorio como la tiroiditis indolora o silente, la posparto o una tiroiditis subaguda que tiene sus fases, sus periodos de evolución. En relación a un hipotiroidismo secundario central, tenemos las siguientes causas de etiología tumoral, los adenomas hipofisiarios, tenemos los craniofaringiomas o los disgerminomas o los pacientes que cursan con metástasis. El antecedente de cirugía, radioterapia, problemas vasculares como necrosis isquémica o hemorrágica, que puede condicionar una afectación en la síntesis y producción de hormonas tiroideas. También las enfermedades infiltrativas y la hipofisitis linfocítica, que también es una enfermedad bastante rara y que puede condicionar hipotiroidismo secundario central. Y el hipotiroidismo periférico generalmente por la resistencia de las hormonas tiroideas. Hay factores que pueden desencadenar este tipo de patologías, ¿no? Como una destrucción rápida de las hormonas tiroideas debido a expresiones de la de iodinasa 3 en pacientes que presentan grandes tumoraciones como hemangiomas o hemangioendoteliomas en los que tienen una hipervascularidad y afecta la estructura de la glándula tiroidea, ¿no? Sobre todo a nivel vascular hay una destrucción de la síntesis secreción de las hormonas tiroideas y condiciona, por lo tanto, un déficit en la producción de estas hormonas. Entonces, en relación a la etiología, hemos hablado de diferentes causas, siendo la tiroiditis de Hashimoto la más frecuente. Más del 90% de los pacientes que cursan con hipotiroidismo generalmente son primarios. Y más del 70% de estos pacientes, la mayoría de ellos son pacientes que cursan con hipotiroidismo subclínico, ¿no? Como hemos visto en las estadísticas, son mucho más frecuentes el hipotiroidismo subclínico que el primario. Dentro de los medicamentos que pueden condicionar hipotiroidismo, tenemos a la amiodarona, medios de contraste yodados, litio, estabudina, inhibidores de la tirosinquinasa, como por ejemplo el sunitinib, que en mayor porcentaje en relación a los otros medicamentos tiene riesgo de producir hipotiroidismo. ¿Por qué motivo? Porque estos medicamentos actúan a nivel de la vasculatura y condicionan isquemia, por lo tanto hay también una afectación vascular y va a condicionar una disminución en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, al igual que el interferón alfa. Las enfermedades infiltrativas, la esclerodermia, hemocromatosis, sarcoidosis, condicionan también alteración en la estructura glandular y esto condiciona también una disminución en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. En relación a la etiología del hipotiroidismo de causa transitoria, también es conveniente tener en cuenta, por ejemplo, la tiroiditis silente, la tiroiditis subaguda, los pacientes que suspenden el tratamiento con levotiroxina, pacientes post-terapia con yodo 131 o tiroidectomía o enfermedad de Graves-Bassett, que son pacientes que también pueden
condicionar un hipotiroidismo transitorio. En relación al hipotiroidismo secundario central, acá es importante evaluar de manera importante más de una hormona. Por ejemplo, el hipopituitarismo quiere decir que está afectado más de dos ejes hormonales y hay que evaluarlo en relación al hipotiroidismo. Puede haber también una deficiencia aislada de TSH o también enfermedades hipotalámicas infiltrativas que pueden condicionar una alteración en las hormonas tiroideas. Pero felizmente el hipotiroidismo secundario central es en menos del 1% los casos de hipotiroidismo, ¿no? Entonces es una causa bastante infrecuente. ¿Cuál es la clínica de los pacientes con hipotiroidismo? Realmente presentan una clínica bastante variada. Tienen muchos signos y síntomas que hay que indagar en nuestro paciente, pero definitivamente todos no presentan toda la sintomatología. Pero sí, en orden de importancia, vamos a mencionar que el paciente va a cursar con intolerancia al frío. Son pacientes que tienen exceso de frío en relación a otros pacientes. Por ejemplo, estamos en verano, el paciente está abrigado, está con una chompa o dos chompas porque tiene demasiado frío. Es un signo clínico importante que es justamente uno de los signos clínicos que el paciente nos va a hacer mención. Paciente se encuentra cansado, ¿no? Con astenia, estreñimiento es un signo clínico importante, cambia el ritmo de evacuación, hay disminución en la concentración, se olvida las cosas. Es importante mencionar la caída de cabello, que también es un signo clínico de motivo de consulta en los pacientes. El paciente tiene hipersomnia, tiene artralgias, mialgias, hipoactividad en todas las funciones que realiza. Tiene la habilidad emocional, ¿no? Es un paciente que rápidamente tiene tendencia al llanto. Algunos pacientes pueden cursar con depresión y puede ser una de los motivos de consulta en psiquiatría. Tienen ganancia de peso, generalmente cursan con sobrepeso, obesidad. Y dentro de los signos clínicos tienen una piel seca, fría, áspera. Las uñas generalmente son delgadas, frágiles, quebradizas. El cabello es un cabello seco, sin brillo, pajizo, quebradizo. La voz en algunos pacientes se torna diferente, cambia, es una voz ronca. Cursan con hipertensión arterial. Algunos pacientes pueden cursar con galactorrea. Mujeres pueden cursar con alteración del ciclo menstrual, con hipermenorrea o polimenorrea. Los reflejos osteotendinosos generalmente están lentos, sobre todo en la fase de relajación. Cuando uno hace la evaluación de reflejo, la fase de relajación generalmente se torna lenta. Algunos pacientes pueden cursar con anemia, hipercolesterolemia, y un signo importante en el hipotiroidismo es el signo de madarosis, que es la caída de la cola de la ceja, ¿no? Nosotros exploramos, evaluamos al paciente, vamos a ver que probablemente pueda tener este signo clínico, ¿no? Y algunos pacientes, muy excepcionalmente, pueden tener un tinte carotinémico de la piel, quiere decir un color anaranjado en la zona de la palma de las manos y la planta de los pies. Acá en este cuadro podemos ver el porcentaje de manifestación de los signos clínicos, ¿no? Alteración al reflejo aquiliano, la piel seca, intolerancia al frío, la piel áspera, parestesias, constipación, movimientos lentos, ¿no? Y la disfonía o algunos pacientes cursan con voz ronca. Y dentro de todos los signos y síntomas mencionados, como podemos ver en algunos pacientes pediátricos, el hipotiroidismo severo puede cursar con macroglosia, puede cursar con hernia umbilical, afectación de la talla y todas las manifestaciones clínicas que hemos mencionado, ¿no? Importante mencionar que la piel seca, áspera de los pacientes se debe al acúmulo de ácido hialurónico. Esto genera un edema de tipo mucinoso, llamado también mixedema, el cual no deja fovea al hacer nosotros la exploración física en los pacientes. Generalmente cursan con grandes bocios, síndrome del túnel carpiano y con obesidad mórbida en algunos pacientes, ¿no? De difícil manejo.
En este cuadro es importante mencionar que hay signos paraclínicos que debemos también explorar en un paciente con hipotiroidismo. El paciente con hipotiroidismo muchas de las veces cursa con hipercolesterolemia de difícil tratamiento y control, de difícil control básicamente, con hiponatremia de causa no filiada, con hiperprolactinemia, hiperhomocisteinemia, con anemia normocítica, normocrónica y con hipoglicemia, ¿no? Entonces es importante evaluar todos estos aspectos en los pacientes con hipotiroidismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente con hipotiroidismo? El diagnóstico de inicio hay que explorar, hacer una buena historia clínica, buscar los signos y síntomas de hipotiroidismo y posteriormente vamos a ver los exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que está implicado básicamente? Las hormonas tiroideas, la TSH, la T3, la T4 libre. Vemos, por ejemplo, que un paciente con un hipotiroidismo subclínico tiene los valores de la TSH por encima de rangos normales con valores de T4 y T3 en valores normales, sobre todo la T4 libre, falta ahí. Y un hipotiroidismo primario es un paciente que cursa con una elevación de la TSH y con una disminución de la T4 libre por debajo de rangos normales. Y un hipotiroidismo secundario, central o terciario cursa generalmente con valores de TSH bajos o suprimidos con valores de T4 y T3 también bajos, ¿no? Entonces ahí hemos mencionado que al tener un paciente con hipotiroidismo secundario central, estamos obligados a explorar los demás ejes porque los pacientes pueden cursar con hipopituitarismo, ¿no? Afectación de otras hormonas. Dentro de los diagnósticos diferenciales también es importante mencionar, hay medicamentos que, como hemos mencionado en las láminas anteriores, tienen afectación en la glándula tiroidea. Por lo tanto, los glucocorticoides, medicamentos como la dopamina, la dopamina pueden tener un efecto en relación a las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces hay que investigar si el paciente está tomando ciertos medicamentos y ver cómo están sus valores de hormonas tiroideas, ¿no? Por ejemplo, el uso de glucocorticoides, dopamina, dobutamina, los pacientes pueden cursar con TSH baja, con T4 y T3 en valores dentro de rangos normales. Igualmente que la carbamazepina y la fenitoína también pueden cursar con TSH bajo y con valores de T3 y T4 bajos. Y en pacientes que están crónicamente enfermos es importante también evaluar las hormonas tiroideas. En estos pacientes tienen un síndrome característico que es la enfermedad no tiroidea o síndrome del eutiroideo enfermo, en los cuales van a cursar con valores de TSH bajos, T4 o valores normales, T3 bajos, pero la T3 reversa generalmente está incrementada. Y en pacientes en los que ya están en fase de recuperación haciendo un seguimiento de las hormonas tiroideas, vamos a ver que se va elevando la TSH, ¿no? Ya no está suprimida, sino está por encima de rango cerca a la normalidad. ¿Y qué cosa es el síndrome eutiroideo enfermo? Para diagnosticar un paciente con síndrome eutiroideo enfermo es importante saber que son pacientes que están críticamente enfermos, pacientes con varias comorbilidades. Pacientes en los cuales tienen un ayuno prolongado, pacientes que se encuentran con sepsis, con operaciones quirúrgicas eh, complicadas, pacientes que han tenido infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedades autoinmunes, insuficiencia hepática, pacientes que hayan salido de trasplante de médula ósea o cualquier enfermedad general, moderada o grave que genera una alteración discreta en las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se da este tipo de patologías? Se da en pacientes que están hospitalizados y esta es bastante prevalente en este tipo de pacientes. Más o menos un 70% de estos pacientes pueden cursar con el síndrome del eutiroideo enfermo. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a un paciente con síndrome del eutiroideo enfermo? Aparte de las comorbilidades que les he mencionado, ¿cómo se hace el diagnóstico? Nosotros vamos a dosar las hormonas tiroideas y vamos a ver que la TSH generalmente está, y la TSH y la T4 libre se encuentran por debajo del rango de referencia. Si nosotros dosamos una T3 reversa, generalmente está incrementada y siempre la T4 libre va a estar normal. Entonces son pacientes que van a cursar con este tipo de patología y nosotros tenemos que hacerle el seguimiento y control y ver
si es que realmente requieren medicación. Normalmente los pacientes con síndrome de tiroideo enfermo requieren un seguimiento, ¿no? Entonces, la evaluación de la función tiroidea en este tipo de pacientes crónicos agudamente enfermos puede ser confusa de inicio, pero haciendo el seguimiento vamos a ver de que hay una resolución de estas hormonas tiroideas. Siempre es importante medir la TSH solo si es que hay alta sospecha de la disfunción tiroidea, ¿no? Considerar el efecto de fármacos. Recordemos que los pacientes críticamente enfermos pueden usar múltiples medicamentos y hemos mencionado que hay ciertos medicamentos como los glucocorticoides que pueden condicionar una disfunción en relación a la alteración de la TSH. La enfermedad severa o crónica, o los pacientes que están en inanición crónica, también pueden producir cambios en las hormonas tiroideas, ¿no? Que puede simular un paciente con síndrome de tiroideo enfermo. Los pacientes que no tienen un diagnóstico definido no deberían ser tratados hasta la resolución de la condición médica aguda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros evaluamos a un paciente críticamente enfermo con una alteración de las hormonas tiroideas sin antecedente de hipotiroidismo, es importante hacerle un seguimiento y control y ver cómo evolucionan esas hormonas tiroideas. Si en caso se define que tienen una patología tiroidea en sí, es preciso dar medicación. Si en caso se ve que hay un cambio de las hormonas tiroideas con la resolución de la enfermedad crónica, entonces estamos ante un paciente con el síndrome de tiroideo enfermo y que probablemente va a resolver esas hormonas tiroideas al resolver la enfermedad de base. ¿En quiénes se debe hacer un tamizaje de control, un descarte de estas patologías? En mujeres en edad fértil, en adultos mayores, en neonatos que cursen con TSH mayor de 10, en pacientes en los cuales se hace el examen físico y tienen anormalidades en la palpación tiroidea, encontramos un bocio, nódulo. En ese tipo de pacientes estamos obligados a hacer una evaluación de las hormonas tiroideas. En mujeres embarazadas es importante si es que hay antecedentes familiares de hipotiroidismo, pacientes que cursen con diabetes mellitus tipo 1, antecedentes patológicos o familiares de enfermedades tiroideas, o pacientes que cursan con cualquier alteración cardiológica como la fibrilación auricular. Es importante descartar y evaluar la función de la glándula tiroidea. ¿Cómo se hace el diagnóstico en este tipo de pacientes? El diagnóstico es importante la clínica del paciente, es importante medir las hormonas tiroideas TSH y T4 libre. Y acá en este cuadrito también algo importante es medir los anticuerpos, ¿no? Para poder detectar cuál es la causa del hipotiroidismo. Hemos mencionado que una de las principales causas del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Por lo tanto, si tenemos anticuerpos positivos, anticuerpos tiroperoxidasa positivos, estamos frente a una tiroiditis autoinmune en la cual se requiere tratamiento de inmediato, ¿no? Y también es importante tener en cuenta y descartar en caso de alteración de las hormonas tiroideas la presencia de fármacos o medicamentos que pueden condicionar una alteración de la glándula tiroidea. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Es 7 veces más común en mujeres de mediana edad. Realmente tiene una clara predisposición genética. La presencia de los anticuerpos positivos, hay que hacer un monitoreo de este tipo de pacientes porque pueden virar a un hipotiroidismo primario franco en un 4% al año. Realmente el diagnóstico se confirma con una biopsia, pero no es lo usual que se haga. Con los anticuerpos hay una aproximación diagnóstica. Hay que descartar otras enfermedades autoinmunes asociadas, ¿no? Enfermedades reumatológicas autoinmunes sobre todo. Y algo importante en relación a la tiroiditis de Hashimoto es que en la anatomía patológica, en caso se haga una biopsia, las células asquenaces que tienen cambios oxifílicos son patognomónicos de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Pero normalmente no se hace una biopsia, ¿no? Por lo cruento que es y por lo que generalmente se decide el tratamiento con los anticuerpos. Los anticuerpos de la tiroiditis de Hashimoto, tenemos a los anticuerpos antimicrosomales o antitiroperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antirreceptor de TSH, ¿no? Que pueden estar positivos
La mayoría de ellos, los anticuerpos TPO, son los que generalmente se encuentran positivos en la mayoría de los pacientes. Otro punto importante en relación al hipotiroidismo, vamos a ver que al igual que las demás enfermedades endocrinológicas, tienen complicaciones. Y una de las complicaciones del hipotiroidismo es el coma mixedematoso, ¿no? Que es un hipotiroidismo severo, extremo, en la cual hay un compromiso del estado mental. Esta patología tiene un alto grado de mortalidad, por lo menos en un 30%, y son pacientes que son candidatos a ingresar a UCI por el compromiso de los diferentes órganos que tiene. Pero existen factores de mal pronóstico que van a condicionar justamente el aumento, la tasa de mortalidad en este tipo de pacientes. Por ejemplo, tenemos a pacientes que cursan con hipotermia, temperaturas menos de 35 grados centígrados, pacientes que cursan con bradicardia, la frecuencia cardíaca menos de 40 por minuto. Las edades avanzadas, más de 75 años en adelante, son pacientes por las comorbilidades que tiene más riesgo de mortalidad en caso de presentar un coma mixedematoso. Y los pacientes que cursen con hipotensión, ¿no? Sobre todo con presiones menos de 90-60. Entonces, estos signos de mal pronóstico aumentan la tasa de mortalidad en los pacientes que cursen con coma mixedematoso. Otro aspecto importante en esta patología es que hay que buscar cuáles son los factores que están desencadenando esta complicación. Generalmente son los procesos infecciosos, sobre todo la sepsis, la enfermedad cardiopulmonar y las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Y algo muy importante en relación a los factores factores gatillantes de esta enfermedad son las temperaturas extremas. Quiere decir que los pacientes en invierno, adultos mayores en invierno, tienen más riesgo de presentar un coma mixedematoso. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Es la hormona tiroidea, la levotiroxina, en pacientes con coma mixedematoso a dosis de carga de 300 microgramos endovenoso STAT. Luego 100 a 200 microgramos por día hasta que toleren la vía oral. Algo importante mencionar en relación al tratamiento es que en nuestro medio no contamos con levotiroxina endovenosa. Por lo tanto, solamente contamos con levotiroxina oral. Por lo tanto, al paciente se le va a indicar por sonda nasogástrica, ¿no? Y la hidrocortisona, 100 miligramos endovenoso cada 8 horas para evitar una insuficiencia suprarrenal aguda. Y otro factor importante en este tipo de pacientes es el control oportuno de las comorbilidades. Si es una paciente con diabetes, hipertensión mal controlada, hay que dar el tratamiento para poder controlar estas comorbilidades y mejorar el cuadro de coma mixedematoso. Pero también tenemos otras situaciones especiales de hipotiroidismo. Por ejemplo, en el embarazo es importante porque el hipotiroidismo puede generar hipertensión, preeclampsia, anemia, hemorragia posparto, disfunción ventricular, riesgo de abortos espontáneos, bajo peso al nacer y anormalidades en el desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, por eso es importante el control oportuno y el tratamiento, sobre todo en esta situación especial. ¿En quiénes se debe hacer un screening de disfunción tiroidea durante la gestación? En todo paciente con historia de hipohipertiroidismo, ¿no? Paciente con antecedente de tiroiditis o paciente que tenga antecedente de una tiroidectomía, ¿no? Ya sea hemitiroidectomía, en la cual esté cursando con una deficiencia de hormonas tiroideas. Los pacientes que cursen con una historia familiar de patología tiroidea, pacientes que al examen clínico se encuentra un bocio, es importante evaluar la función tiroidea. Si es que a ellos se suma la presencia de anticuerpos positivos, con mayor razón, ¿no? Y signos sugestivos de disfunción tiroidea. ¿Cuáles son esos síntomas sugestivos de disfunción tiroidea? Pacientes que cursen con anemia, con hipercolesterolemia, hiponatremia, pacientes con antecedente de diabetes, otros desórdenes autoinmunes, ya sean reumatológicos, pacientes que cursen con infertilidad, ¿no? Pacientes que están en tratamiento y no logran embarazo. Entonces, una de las causas puede ser el hipotiroidismo no diagnosticado y no tratado.
antecedentes de radioterapia en la zona de cabeza y cuello, o historia de aborto o parto prematuro, o mala historia obstétrica en algunas mujeres en las cuales el motivo de consulta sea justamente eso, ¿no? ¿Qué es importante en relación al hipotiroidismo y el embarazo? Que es importante que hay que medir la TSH antes del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, para poder hacer un correcto tratamiento y seguimiento de esta patología. Es importante mencionar que la levotiroxina es bastante segura durante el embarazo, no produce ningún tipo de alteraciones. Y es importante también los controles de T4 libre y TSH en cada trimestre del embarazo, ¿no? Para poder lograr un buen aporte de las hormonas tiroideas tanto a la madre como al feto. En esta diapositiva vamos a ver que la Asociación Americana de Tiroides da ciertas recomendaciones en relación al diagnóstico y el manejo del hipotiroidismo durante el embarazo y el posparto, ¿no? Hay recomendaciones importantes en las cuales los valores de la hormona TSH en el primer trimestre debe llegar hasta de 0,1 a 2,5, en el segundo trimestre de 0,2 a 3,0 y en el tercer trimestre de la misma manera de 0,3 a 3%, ¿no? En los pacientes mujeres gestantes, es importante evaluar las hormonas tiroideas. Generalmente, como ustedes pueden ver, esos valores de la TSH están dentro de rangos normales, pero por cuestiones de embarazo y para lograr un buen aporte de las hormonas tiroideas, las metas son un poco más ceñidas por debajo del valor normal. El hipotiroidismo subclínico vale decir con valores de TSH entre 2,5 y 10, ¿no? Con T4 libre normal es importante valorar el tratamiento en este tipo de pacientes, ya que el beneficio es superior en relación al aporte de las hormonas tiroideas tanto para la madre como para el producto. En este cuadrito hay diferentes estudios en los cuales se ha valorado los valores de la TSH y también se ha visto que es importante cumplir las metas de control de los valores de TSH en cada trimestre del embarazo para lograr un buen aporte de las hormonas tiroideas. La guía de la ATA tiene diferentes recomendaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que menciona en relación a esta población especial? Menciona que hay que considerar el tratamiento con la hormona tiroidea en mujeres de edad reproductiva, ya sea con TSH sérica normal si están gestando o planean gestación, lo que le estaba mencionando, ¿no? Toda mujer que está en planificación familiar y desea embarazo, entonces es importante evaluar la TSH. Los valores de la TSH en rangos va de 0,4 a 4,5. Entonces, en pacientes gestantes o pacientes que desean gestación, los valores de la TSH, como hemos visto, las metas son muy por debajo de la normalidad, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un estricto control y seguimiento de estas hormonas tiroideas y dar tratamiento en algunos pacientes para lograr la ovulación en pacientes que desean embarazarse, ¿no? Sobre todo es importante también hacer un monitoreo de los anticuerpos tiroperoxidasa, ¿no? Si son positivos y la paciente está intentando gestación, es importante valorar la posibilidad de tratamiento. Más, sobre todo si las pacientes tienen una mala historia obstétrica, ¿no? Tienen antecedentes de abortos a repetición. Entonces, como hemos mencionado, la hormona tiroidea es una hormona bastante segura durante el embarazo. El hipotiroidismo subclínico, por cuestiones de consenso, generalmente se trata de una TSH por encima de 10 con valores de T4 libre normal. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a valorar la presencia de bocio, la presencia de anticuerpos positivos, la presencia de paraclínicos como hipercolesterolemia, antecedentes de infertilidad, y tiene indicaciones, ¿no? Hay indicaciones absolutas en relación a los factores antes mencionados y hay indicaciones relativas en las cuales se va a valorar la posibilidad de tratamiento, ¿no? Si el paciente cursa con hiperprolactinemia leve idiopática o pacientes cursan con depresión en tratamiento, generalmente se valora la respuesta al tratamiento en este tipo de pacientes.
El hipotiroidismo congénito es otro tipo de hipotiroidismo en el cual es una de las causas más frecuentes de retraso mental, pero es prevenible. Tiene una incidencia de unos sobre 2.500 a 4.000 recién nacidos. El 85% de los casos son esporádicos, pero los demás generalmente son hereditarios. La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito permanente es la disgenesia tiroidea. Y esta disgenesia tiroidea se presenta bajo tres formas, ¿no? La ectopia tiroidea, la aplasia tiroidea y la hipoplasia tiroidea, que condiciona pues una alteración en la secreción y síntesis de las hormonas tiroideas. Los pacientes con hipotiroidismo congénito cursan, por ejemplo, con ictericia persistente, edema, hipoactividad. En el estado postnatal tienen pobre alimentación, crecimiento lento, hipoactividad, mixedema, retardo en el desarrollo, macroglosia y hernia umbilical, ¿no? Y tienen un llanto característico, un llanto fónico, disfónico, que nos hace sospechar de un hipotiroidismo congénito. ¿Por qué es importante detectar el hipotiroidismo congénito en este tipo de pacientes? Porque si el tratamiento es adecuado, es a tiempo, el paciente no va a cursar con retardo mental, ¿no? Entonces los pacientes eh, pueden superar esta afectación severa con un tratamiento oportuno. ¿Cuáles son esos signos y síntomas del hipotiroidismo congénito? Cuando uno evalúa a un neonato, va a ver que la fontanera posterior difícilmente va a cerrar en el tiempo esperado. Cursan con ictericia prolongada, el llanto es ronco, la piel seca, tienen un ruido nasal característico, cursan con hernia umbilical, tienen una fase seria, hipotiroidea, macroglosia, estreñimiento y tienen hipotonía, problemas en la alimentación, tienen hipoactividad, no regulan la temperatura y algunos pacientes pueden cursar con bocio, con somnolencia, el pelo es ralo, lacio, quebradizo. Algunos pueden cursar con molestias gastrointestinales como vómitos, distensión abdominal y la bradicardia, que es un signo importante en este tipo de pacientes con hipotiroidismo congénito. Eh, ¿Qué es importante en este tipo de pacientes? Realizarles en el segundo y tercer día de vida, hacer un descarte de la disfunción tiroidea, tomar las muestras de las hormonas tiroideas en este tiempo es importante. En caso de tener la sospecha y encontrar una TSH más de 20, es importante iniciar el tratamiento de manera inmediata hasta descartar la causa. Como hemos dicho, una de las causas frecuentes son la disgenesia tiroidea, y entonces para eso nos va a ayudar la gamografía tiroidea a poder localizar esa disfunción tiroidea, ¿no? Y esa puede tardar por lo menos una semana, 10 días en el mejor de los casos, pero por lo pronto nosotros debemos iniciar el tratamiento con hormona tiroidea. ¿A cuánto? A 10 microgramos por kilo de peso por día, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales en un paciente con hipotiroidismo congénito, es importante tener en cuenta la tiroiditis ectópica, sobre todo la tiroiditis lingual, o submandibular o el quiste tirogloso, ¿no? Que son rezagos embriológicos de la glándula tiroidea, las cuales pueden estar condicionando una disfunción tiroidea en un paciente recién nacido. Otra de las formas graves de hipotiroidismo es el cretinismo, los cuales van a cursar con retardo mental severo. Hay alteraciones del crecimiento, las proporciones corporales, hay un déficit cognitivo bastante marcado, las hormonas tiroideas generalmente están afectadas y la edad ósea está muy retrasada, ¿no? Por lo tanto, que estos pacientes cursan con talla baja y tienen además una disgenesia epificiaria, por lo tanto no hay un buen crecimiento y estos niños tienen generalmente las tallas por debajo del percentil para el peso y para la edad, ¿no? Entonces el tratamiento en la mayoría de las patologías tiroideas es la hormona tiroidea, que es la levotiroxina, que es una hormona sintética idéntica a la hormona fisiológica, o sea, la T4, la toxina, que para ejercer su acción biológica debe producir un proceso enzimático como desyodinarse, dando como resultado la T3,
Y como sabemos, la T3 es la hormona biológicamente activa, la que ejerce todas las funciones en los diferentes receptores en los cuales tiene acción la glándula, la hormona tiroidea. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de un paciente con hipotiroidismo primario? Es de inicio la resolución de los signos y síntomas del hipotiroidismo, ¿no? Otro factor importante es lograr la normalización de las hormonas tiroideas y también es importante evitar el sobretratamiento iatrogénico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que monitorizar las hormonas tiroideas cuando un paciente se encuentra en tratamiento para evitar la tirotoxicosis, ¿no? Especialmente en ancianos, ¿por qué? Porque tiene el riesgo de problemas cardiovasculares. Y puede incrementar el riesgo de arritmias, puede incrementar la insuficiencia cardíaca en caso el paciente esté con un sobretratamiento de la hormona tiroidea y esté cursando con una tirotoxicosis. La hormona tiroidea, la levotiroxina, tiene sus indicaciones en diferentes poblaciones. Por ejemplo, en adultos jóvenes, la dosis recomendada es de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo por día. Y en pacientes adultos mayores, en ancianos, generalmente es de 0.5 microgramos por kilo por día. Es importante recomendar que la hormona tiroidea se toma en ayunas, con un pH ácido, para lograr una mayor absorción del medicamento y con un vaso de agua, ¿no? También es importante mencionar que existen fármacos que van a interferir la absorción del medicamento. Por ejemplo, los anestésicos, sedantes, fenitoína, digoxina, warfarina, sucralfato, hidróxido de aluminio, sulfato ferroso, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta estos fármacos para regular la dosis de la medicación. En relación a los anestésicos, generalmente cuando un paciente hipotiroideo va a ser sometido a un antecedente quirúrgico, la indicación es la suspensión de la hormona tiroidea, justamente para evitar la interferencia con la absorción del medicamento. La hormona tiroidea tiene una semivida de 7 días y necesita en promedio 6 semanas para lograr un equilibrio fisiológico de la TSH, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que cuando uno está en tratamiento con hormona tiroidea, el valor de la TSH se debe pedir un control por lo menos a las 6 semanas, ¿no? Que es un valor real. Se absorbe en el estómago y el intestino delgado y requiere justamente un pH ácido gástrico para lograr una mejor absorción y un efecto deseable de este medicamento. Es importante mencionar que hay que aumentar la dosis del 22 al 34% en pacientes en los cuales tengan algún problema gastrointestinal de fondo que no permita la absorción del fármaco, ¿no? Pacientes que estén con úlceras gástricas, con gastritis crónica severa, entonces son pacientes que no van a absorber al 100% la medicación, por lo tanto se debe aumentar la dosis de la medicación. En relación a los efectos secundarios de la hormona tiroidea, uno de ellos es la tirotoxicosis sintomática o subclínica, ¿no? Debido a la supresión de la TSH por el efecto de la hormona tiroidea, ¿no? Y esto puede condicionar taquiarritmias atriales en ancianos que cursen con fibrilación auricular. Y también es importante mencionar que la tirotoxicosis por efecto de la medicación puede condicionar un problema de osteoporosis, ¿no? Hay una disminución de la masa ósea con riesgo de fracturas. Puede haber un empeoramiento de pacientes con enfermedades coronarias o con insuficiencia adrenal limítrofe o insuficiencia suprarrenal no tratada, ¿no? Por eso es importante verificar este aspecto. Puede haber una pérdida acelerada de la masa ósea en mujeres posmenopáusicas, por eso es importante el tratamiento concomitante de esta patología. Pueden cursar con alopecia transitoria en algunos pacientes y también dependiendo de la dosis de la medicación pueden haber síntomas simpático-miméticos como taquicardia, nerviosismo, ansiedad, ¿no? Por el efecto de la hormona tiroidea que genera tirotoxicosis. En relación al tratamiento en este cuadrito, como hemos mencionado, los valores reales de las hormonas tiroideas generalmente se ve en promedio las 6 semanas. Es importante hacer un monitoreo
un monitoreo y control de estas hormonas y tener en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Importantes. Si es un hipotiroidismo clínico, el tratamiento debe decidirse de inmediato. Si es un hipotiroidismo subclínico, verificar si es que cumple los criterios diagnósticos y ver la posibilidad de tratamiento y el riesgo y o beneficio de este tratamiento en los pacientes. La dosis de la medicación va a depender del tipo de paciente. Es importante también mencionar de que los pacientes deben tener un control en el tiempo y verificar la normalización o la estabilización de las hormonas tiroideas con la dosis de la medicación. En caso no se logre las metas de control, es importante aumentar la dosis de la medicación, siempre verificando los signos y síntomas que el paciente pueda presentar. Entonces, las metas del tratamiento son restaurar al paciente o llevarlo a un estado eutiroideo, mejorar la sintomatología y en algunos casos se menciona que el tratamiento con hormona tiroidea puede reducir el tamaño del bocio, ¿no? Pacientes con hipotiroidismo subclínico, evitar la progresión al hipotiroidismo franco primario o clínico, corregir también la sintomatología y normalizar los problemas paraclínicos que pueda presentar, ¿no? Como la dislipidemia, la hiponatremia y sobre todo algo importante es disminuir la mortalidad cardiovascular en los pacientes que cursan con hipotiroidismo. Los beneficios y riesgos del tratamiento, es importante normalizar los valores de las hormonas tiroideas, corregir los efectos de las comorbilidades, los paraclínicos, revertir el riesgo de la progresión, como hemos mencionado, sobre todo si son pacientes con anticuerpos positivos. Y también es importante mencionar que el hipertiroidismo subclínico tiene indicaciones y es importante valorar el riesgo de las complicaciones que pueda traer en caso exista un sobretratamiento de esto, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos? Pueden aumentar de 3 a 6 veces el riesgo de fibrilación auricular, hay un aumento de la pérdida de la masa ósea y aumenta la mortalidad cardiovascular en este tipo de pacientes. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de hipotiroidismo. Ahora vamos a mencionar el hipertiroidismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Todo claro, doctora. Sí, vamos a continuar. En relación al hipertiroidismo, vamos a mencionar que hay dos términos importantes que debemos conocer. Uno es la tirotoxicosis y otro es el hipertiroidismo. ¿A qué se denomina tirotoxicosis? Se deben a los cambios tanto clínicos como fisiopatológicos que se producen por el exceso de la hormona tiroidea, ¿no? Independientemente de su etiología. En cambio, hipertiroidismo en sí se refiere a la patología tiroidea, que produce un exceso de síntesis y secreción de hormona tiroidea por la propia glándula tiroidea, ¿no? Entonces, quiere decir que podría haber tirotoxicosis debido a afectación de otros órganos. Y el hipertiroidismo en sí es debido a una alteración en la propia glándula tiroidea. La clasificación del hipertiroidismo, igual es importante mencionar que puede ser primario o central, ¿no? El primario, cuando hay un aumento en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, debido a que hay una secreción autónoma de la glándula tiroidea y una hipersecreción de las hormonas tiroideas. En cambio, el hipertiroidismo central engloba a dos formas importantes, ¿no? Puede ser secundario terciario o también denominado central, ¿no? Secundario en el cual hay un aumento autónomo de la síntesis de la TSH por la glándula hipoficiaria. Y el terciario hay un aumento autónomo de la TRH, de la hormona liberadora de tirotropina, a nivel del hipotálamo, ¿no? Dependiendo del nivel de afectación. Acá tenemos el hipotiroidismo primario, afectación de la glándula tiroidea en sí, y que va a condicionar una hipersecreción autónoma de las hormonas tiroideas, como podemos ver. Y el hipotiroidismo secundario, afectación de la glándula hipofisiaria, ¿no? Y esto va a condicionar también un aumento de la secreción de las hormonas tiroideas. ¿Cuál es la clínica en este tipo de pacientes? La clínica es bastante variada. Los pacientes generalmente cursan con signos y síntomas característicos del hipertiroidismo,
como nerviosismo en un mayor porcentaje, nerviosismo, intranquilidad, tienen hiperhidrosis, hipersensibilidad al calor, palpitaciones, tienen astenia, pérdida de peso inexplicable a pesar de que tienen bastante apetito. La sed también puede estar afectada, algunos pueden cursar con polimnia, disnea, debilidad muscular, sobre todo la debilidad proximal, con hiperorexia, con síntomas oculares, caída del cabello, tienen edema en las piernas, cursan con hiperdefecación, ¿no? Pero sin llegar a diarrea. Algunos pacientes, dependiendo de la complicación, pueden cursar con diarrea, pero no es lo usual. La hiperdefecación es un signo clínico característico del hipertiroidismo. También algunos pacientes pueden cursar con diarrea de estreñimiento alternado. Los signos clínicos, el paciente va a cursar con taquicardia en mayor porcentaje de los pacientes. La mayoría de ellos también pueden cursar con bocio. La piel en este tipo de pacientes es una piel delgada, fina, caliente, rojiza. Cursan con temblor o tremor distal, soplo en la región tiroidea debido a que hay una vascularización aumentada de la glándula tiroidea. Hay signos oculares, hay proptosis de los globos oculares, la fibrilación auricular, cursan con esplenomegalia en caso evaluemos abdomen, algunos ginecomastia y eritema palmar, ¿no? A diferencia del hipotiroidismo que tenía la piel de la palma de las manos de color naranja. En relación a la enfermedad de Graves-Basedow, que es una de las causas más frecuentes de tirotoxicosis e hipertiroidismo, se puede presentar en realidad a cualquier edad, pero tiene un pico de mayor presentación de 20 a 40 años de edad, al igual que el hipotiroidismo es bastante frecuente en mujeres en una relación de 5 a 1. Existe una tríada clásica que condiciona el bocio tóxico difuso, la oftalmopatía de Graves y la dermopatía, ¿no? Que son signos clínicos de autoinmunidad. La etiología es una enfermedad autoinmunitaria, muchas de las veces de causa no afiliada, pero existe una fuerte predisposición familiar, ¿no? 50% de los familiares con anticuerpos antitiroideos circulantes tienen riesgo de padecer enfermedad de Graves-Basedow. Esta es la triada clásica de la enfermedad de Graves, el bocio difuso en un 97%, el exoftalmos, como podemos ver ahí, y el mixedema pretibial en un menor porcentaje, ¿no? Lo más frecuente es el bocio difuso en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow. En relación a la patogénesis de esta patología, debido a que tiene una etiología inmunológica de fondo, se habla de los linfocitos T que van a sensibilizar a los antígenos tiroideos y estos van a estimular a los linfocitos B para sintetizar los anticuerpos contra estos antígenos. Estos anticuerpos están dirigidos contra el receptor de la TSH de las células tiroideas y estas van a estimular a los anticuerpos contra el receptor para que aumenten su crecimiento y su función. Por lo tanto, hay una hipersecreción de las hormonas tiroideas por una estimulación de anticuerpos, ¿no? Entonces, hay estímulo de las hormonas tiroideas, las cuales van a circular en el torrente circulatorio en grandes cantidades y van a ejercer todos los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas en diferentes órganos, como ya hemos mencionado, la parte clínica. Esta predisposición genética tiene también factores desencadenantes, pero no están del todo dilucidados. Por ejemplo, una paciente que está gestando o en el posparto puede presentar un problema de enfermedad de Graves-Basedow, el exceso de yoduro, pacientes que están en tratamiento con litio. Las infecciones virales o bacterianas también pueden condicionar un hipertiroidismo. El retiro de glucocorticoides también puede condicionar porque hay una supresión brusca de la TSH y también se postula la teoría del estrés, pero no hay una evidencia clara de que esta pueda condicionar un problema de hipertiroidismo. Acá tenemos un cuadro para ver los signos y síntomas del hipertiroidismo. El exoftalmos generalmente es bilateral.
Algunos pacientes pueden cursar con alopecia, ¿no? Hay caída extrema del cabello, intolerancia al calor, la presión arterial está incrementada, sobre todo la presión sistólica. Existe tremor distal, alteraciones menstruales como metrorragias, infertilidad. Es una de las causas también de motivo de consulta en las mujeres. Los reflejos generalmente están exaltados. El paciente puede cursar con una debilidad, sobre todo una debilidad proximal, o también puede cursar con miopatía, con osteoporosis, con riesgo de fracturas, y en algunos pacientes, como hemos mencionado, uno de los signos clínicos de la triada con mixedema pretibial, ¿no? Que es un edema de características duras que no deja foguear. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico debe ser con la clínica del paciente y con un dosaje de las hormonas tiroideas, los cuales vamos a ver que hay una disminución, una supresión de la TSH con un aumento de la T4 libre. Acá es importantísimo el dosaje de los anticuerpos debido a que nos va a definir la etiología de esta enfermedad, ¿no? Pero también es importante mencionar que los anticuerpos antitiroperoxidasa que se ven positivos en la tiroiditis de Hashimoto también pueden estar positivos en la enfermedad de Graves-Bachelor, pero en un menor porcentaje. Otro examen que nos ayuda a poder definir esta patología es la gammagrafía tiroidea, ¿no? La cual nos va a informar como un bocio difuso hipercaptante, como podemos ver en la fotografía de acá, la que está teñida de rojo. Es el estudio de una gammagrafía en la cual se puede evidenciar que la glándula tiroidea, que tiene forma de una mariposa o una corbata Michi, como puedan verlo acá, está aumentada de volumen debido a que hay un aumento, hay una hipertrofia de esta glándula debido a la estimulación continua de las hormonas tiroideas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento específico son las drogas antitiroideas o conocidas como tionamidas. El segundo lugar, el yodo radioactivo, el yodo 131, y la cirugía en último lugar, ¿no? Ese es el tratamiento específico de la enfermedad de Graves-Bachelor, pero también existe tratamiento coayudante para la sintomatología clínica. Dentro de los fármacos antitiroideos hay 3 que vamos a mencionar que pertenecen al grupo de las tionamidas o tiouria. Tenemos el propiltiuracilo, tiamazol o metimazol y el carbimazol. De todos ellos, el único que contamos en nuestro medio es el tiamazol o metimazol. Los demás no. ¿Cuál es su mecanismo de acción de estos fármacos antitiroideos? Realmente interfieren de una manera directa y precisa en relación a la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Y estos van a condicionar una disminución, por lo tanto, de las hormonas tiroideas circulantes y van a producir una mejora de la sintomatología clínica. Dentro de los fármacos inhibidores iónicos, bloquean el mecanismo, básicamente el transporte de yoduro, y por lo tanto también van a disminuir la síntesis de hormonas tiroideas, van a disminuir las concentraciones altas de estas hormonas y por lo tanto se va a reducir la cantidad de hormonas tiroideas circulantes. Y el yodo radioactivo es otro medicamento que tiene otro mecanismo de acción, el cual va a aplacar la glándula tiroidea y por lo tanto va a disminuir la producción de las hormonas tiroideas. Dentro de todos estos fármacos, dentro de las tiourias, es importante mencionar que su función básica de estos medicamentos es justamente disminuir la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Otro factor importante es, como todo fármaco, tiene reacciones adversas, ¿no? Las cuales, dependiendo del tipo de reacción adversa, se va a indicar suspender o continuar con el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente presenta leucopenia, no requiere suspender el tratamiento. Si presenta erupciones cutáneas, fiebre, artralgias, rash, generalmente no requiere suspender el tratamiento. Se debe reducir la dosis de la medicación y observar al paciente. Pero hay una reacción adversa importante que sí es indicación de suspensión del tratamiento. Dentro de ellas tenemos la agranulocitosis, en las cuales hay una disminución de los neutrófilos, menos de 500, y esto condiciona pues una emergencia, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología que va a tener el paciente en caso presente este tipo de reacción adversa, que la cual requiere manejo hospitalario?
porque el paciente generalmente con neutrófilos bajos es un paciente inmunosuprimido que requiere un tratamiento especial en un ambiente hospitalario. ¿Qué signos clínicos va a tener el paciente si presenta este tipo de reacción? El paciente va a cursar con dolor de garganta, con fiebre, y este es motivo de suspensión de este medicamento, ¿no? Sin el antecedente de un proceso respiratorio previo, obviamente, ¿no? Pero con el antecedente de haber estado con tratamiento con medicamentos como las tioureas. En relación a estos medicamentos, el metimazol y el propiltiuracilo, el propiltiuracilo no contamos en nuestro medio, pero sí está indicado en gestantes, ¿no? O algo importante entre estos dos medicamentos es que el tiempo de vida media de los medicamentos es diferente, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de actuación del pepilturacilo es en 75 minutos, a diferencia del metimazol, que tiene un promedio de efecto de acción de 4 o 6 horas, ¿no? Es la gran diferencia. La dosis también es importante mencionar. Y otro factor importante en relación a ambos medicamentos, que el propiltiuracilo está indicado en gestantes, a diferencia del metimazol que no está indicado en gestantes debido a que puede presentar reacciones adversas, pero se valora el riesgo-beneficio en caso el paciente lo requiera, ¿no? Una de las reacciones adversas más frecuentes del metimazol en gestantes es que puede producir aplasia cutis en el recién nacido, ¿no? En relación a estos dos medicamentos, entre el metimazol y el propiltiuracilo, es importante mencionar que el propiltiuracilo es mucho más potente que el tiamazol, ¿no? Pero es un medicamento que no contamos en nuestro medio en relación al metimazol, que tiene menos potencia, pero tiene también un efecto duradero. En cuanto a los medicamentos en relación al yoduro, también es un medicamento que tiene por función disminución en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. También presenta reacciones adversas. Dentro de los medicamentos yoduros, el más utilizado es la solución de Lugol al 5%, el cual se indica en gotas de 6 a 8 gotas por día al paciente. Sobre todo se indica en pacientes en los cuales estén cursando con hipertiroidismo o una complicación del hipertiroidismo como una tormenta tiroidea, ¿no? Entonces tienen un mayor efecto en relación a la disminución, en relación a las hormonas tiroideas circulantes. Como todo medicamento, tiene reacciones adversas, como por ejemplo, puede cursar con angioedema, edema de glotis, hemorragias cutáneas, ¿no? O puede producir una alteración en las plaquetas como púrpura trombocitopénica, las cuales son motivo de suspensión del medicamento. El yodo radioactivo o el yodo 131 también es otro fármaco que está indicado en pacientes con hipertiroidismo. Este medicamento básicamente penetra en las células tiroideas, dañándolos o destruyéndolos y así evitando la producción de la hormona tiroidea, ¿no? Por lo tanto, va a reducir la síntesis y secreción de estas hormonas tiroideas. La dosis recomendada de este medicamento depende de el cálculo del peso de la glándula tiroidea en sí. En relación al yodo radioactivo, es importante mencionar que puede tener reacciones adversas, ¿no? Sobre todo gastrointestinales, náuseas, vómitos, pero que con una buena hidratación puede mejorar esta sintomatología. O no está indicado en gestantes, ¿no? Es un medicamento que está contraindicado en gestantes, no se puede dar. Y en las mujeres en edad fértil, esperar por lo menos de 6 a 12 meses para la concepción posterior a la terapia con yodo, ¿no? Quiere decir que una paciente que haya recibido terapia con yodo y desea salir embarazada, por lo menos tiene que esperar un año para poder concebir y tener menos riesgos de irradiación por el yodo radioactivo en el producto. Y dentro de los medicamentos coadyuvantes, habíamos mencionado que tenemos a los beta bloqueadores que van a reducir la sintomatología
en los pacientes, sobre todo por la estimulación adrenérgica que presentan, ¿no? Entonces van a reducir la taquicardia, las palpitaciones, el tremor distal, ¿no? Y hay medicamentos beta bloqueadores cardioselectivos y no cardioselectivos, ¿no? Los cuales tienen indicaciones, sobre todo en el tipo de paciente que estemos enfrentando. Ese es en relación a la enfermedad de Graves-Bastl. Pero dentro de las otras causas de hipertiroidismo, vamos a mencionar a las tiroiditis. Dentro de las tiroiditis vamos a tener a dos grandes grupos importantes, la tiroiditis de etiología no dolorosa y la tiroiditis de etiología dolorosa. Dentro de las no dolorosas tenemos a cuatro grandes grupos, como la tiroiditis de Hashimoto, posparto, esporádica, indolora o de Riedel. Y la diferencia grande con las tiroiditis dolorosas tenemos a dos grupos, la subaguda y la aguda. Estas tiroiditis generalmente tienen una causa viral o bacteriana, a diferencia de las demás que tienen etiología autoinmune. Las edades de presentación generalmente 30 a 40 años de edad, pero las tiroiditis dolorosas generalmente las agudas en niños y en adultos jóvenes, y las subagudas en personas de 20 a 60 años de edad, ¿no? Acá vemos todas las características de cada una de estas patologías. Es importante mencionar en grandes rasgos que las tiroiditis no dolorosas, generalmente los anticuerpos están incrementados, sobre todo en la tiroiditis de Hashimoto, la posparto. En la esporádica indolora en la red podrían estar ligeramente incrementados. A diferencia de la tiroiditis dolorosas, que generalmente los anticuerpos definitivamente están negativos, ¿no? Porque otra es la causa de esta patología. ¿Qué es lo que le diferencia a estos dos grandes grupos? Como sabemos, la etiología puede ser viral o bacteriana. Entonces, en las tiroiditis dolorosas vamos a pedir los reactantes de fase aguda para verificar si estamos frente a una tiroiditis dolorosa, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de sedimentación glomerular, que generalmente está incrementada en las tiroiditis dolorosas y está normal en las tiroiditis no dolorosas. Algo importante a mencionar en este cuadrito también en la frecuencia de presentación. Las tiroiditis dolorosas es una patología muy rara, sobre todo la tiroiditis aguda y la subaguda, a diferencia de las otras tiroiditis que puede tener cierto margen de presentación, ¿no? Es frecuente también en relación a varón-mujer, es más frecuente en mujeres, ¿no? Y en las tiroiditis aguda puede ser igual la presentación tanto en varones como en mujeres, ¿no? En relación a la captación de yodo 131 al uso de la gamografía tiroidea, no es de utilidad en las tiroiditis dolorosas, debido a que no va a haber una mayor captación. A diferencia de las tiroiditis no dolorosas, que sí puede estar baja la captación normal o ligeramente incrementada, como en la tiroiditis de Hashimoto. Existen fármacos que están asociados a una tirotoxicosis. Dentro de los fármacos a mencionar, acá tenemos algunos, por ejemplo, la amiodarona, la que puede producir tirotoxicosis generalmente en un tiempo de meses a años, en promedio más de un año de tratamiento. Entonces es importante hacer seguimiento en este tipo de pacientes. Los pacientes que utilizan litio también por largos periodos de tiempo. El tiempo de evolución en promedio es un año a más. Los pacientes que utilizan interferón alfa en meses, interleuquina 2 también en meses. Los inhibidores de la tirosina quinasa pueden ser a los 3 o a los 12 meses de tratamiento. Hay que evaluar la función tiroidea en estos pacientes para poder descartar patología tiroidea, ¿no? Es importante mencionar que la amiodarona puede producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, ¿no? Dependiendo del tipo de estimulación que presente en la glándula tiroidea. Existen otros tipos de hipertiroidismo, como la Hashimoto-toxicosis. Esta patología se sitúa dentro del espectro de las causas autoinmunes de la tirotoxicosis. Inicialmente se comporta como una enfermedad de Graves con anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH y posteriormente el paciente va a cursar con hipotiroidismo, ¿no?
debido a una infiltración linfocítica crónica glandular similar a la enfermedad de Hashimoto. ¿Qué quiere decir hashitoxicosis? Hay pacientes que en algún momento, cuando ustedes hacen el interrogatorio, van a escuchar, ¿no? Primero presenté hipertiroidismo y después me dijeron que tenía hipotiroidismo. Entonces ustedes se van a preguntar cómo primero tuvo hipertiroidismo, luego hipotiroidismo. Sí, efectivamente, ¿no? Eso se llama hashitoxicosis, ¿no? Probablemente por un factor autoinmunitario que esté condicionando la estimulación y la inhibición de los receptores de las hormonas tiroideas. Entonces es importante tenerlo en cuenta de acuerdo a la evolución que tenga el paciente. El adenoma tóxico o enfermedad de Plummer es la causa más frecuente en pacientes adultos mayores. Es un adenoma funcional secretor de hormonas tiroideas. El paciente cursa con taquicardia, intolerancia al calor. Hay una alteración en lo que es la disminución de la TSH y un aumento de las hormonas tiroideas T3 y T4. En la gammagrafía, nosotros vamos a evidenciar un nódulo caliente hipercaptante, como podemos ver en la fotografía de acá, la parte roja. Y hay una supresión del tejido sano, ¿no? Como podemos ver en la parte contralateral. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Generalmente el tratamiento es la terapia con yodo 131. El bocio multinodular tóxico es la causa más frecuente también en adultos mayores, con bocio multinodular de larga duración. El paciente cursa con taquicardia, insuficiencia cardíaca, arritmias, pérdida de peso, sudoración, tremor. Hay una disminución de la TSH y un aumento de la T3 y la T4 libre. La gammagrafía tiroidea nos ayuda para definir el diagnóstico, como podemos ver acá una fotografía de la gammagrafía tiroidea, la presencia de nódulos funcionales múltiples o hipercaptadores, como podemos ver ahí, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la terapia con yodo 131. La tiroiditis subaguda o crónica, hay una liberación súbita de las hormonas tiroideas con una supresión de la TSH. Los síntomas pueden ser de leves a graves dependiendo de la forma de presentación y van a ceder espontáneamente en semanas o meses, ¿no? Es por eso que es importante hacer un seguimiento. La gammagrafía generalmente va a informar como una captación de yodo bastante suprimida, ¿no? Entonces, un paciente que cursa con alteración de las hormonas tiroideas, pero la gammagrafía tiroidea no nos va a reportar una hipercaptación, ¿no? Más bien hay una supresión del tejido tiroideo. Entonces estaríamos frente a una tiroiditis subaguda, ya sea subaguda o crónica. La tirotoxicosis artificial, debido a la ingesta de grandes cantidades de levotiroxina, ¿no? Son pacientes que están en tratamiento con hormona tiroidea y el exceso del tratamiento generalmente va a condicionar una tirotoxicosis. ¿Y cuáles son esos síntomas de tirotoxicosis? Va a presentar taquicardia, ansiedad, nerviosismo, palpitaciones. ¿Qué es lo que nos indica la gammagrafía? Acá es importante la historia clínica del paciente. La gammagrafía generalmente nos va a informar como supresión de la glándula tiroidea, ¿no? Pero con el antecedente del uso de hormona tiroidea, entonces estaremos frente a una tirotoxicosis artificial. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va dirigido a los síntomas que esta enfermedad produce, ¿no? Como hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, entonces los beta bloqueadores nos van a ayudar a el tratamiento en este tipo de pacientes. El estruma ovárico, o también conocido como teratoma ovárico, con tejido tiroideo hiperfuncional. Estos pacientes van a cursar con pérdida de peso, taquicardia, tremor. La captación de yodo radioactivo, sobre todo en la pelvis, es positivo. El tratamiento es extirpar ese tumor que está generando una hipersecreción de hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas son compatibles con un hipertiroidismo. La enfermedad trofoblástica o molaidatiforme o coriocarcinoma también produce un efecto en la alteración de las hormonas tiroideas, al igual también que los tumores testiculares de las células germinales, ¿no? Y el carcinoma tiroideo, carcinoma folicular, los cánceres metastásicos a hueso o pulmón también pueden condicionar una alteración de las hormonas tiroideas. El tratamiento en este tipo de pacientes es la terapia con yodo radioactivo a altas dosis, pero posterior a la extirpación del tumor, ¿no?
Entonces, la gamografía tiroidea en diversas formas de hipertiroidismo tiene utilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un paciente en el cual curse con hipertiroidismo y se solicite una gamografía tiroidea en la cual nos informan captación de yodo normal o elevada. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes con enfermedad de Graves, adenoma tóxico, multinodular. ¿Aló? A ver, apague su audio. Enfermedad adenoma hipoficiario y resistencia a las hormonas tiroideas. Pero en quienes la gamografía nos va a reportar como captación de yodo 131 disminuida o ausente, en pacientes que cursen con tiroiditis subaguda, tiroiditis silente, pacientes con antecedente del uso de medicaciones como amiodarona, inhibidores de la tirosinquinasa, tiroiditis por palpación, tirotoxicosis iatrogénica, tirotoxicosis facticia, estumo ovárico o metástasis de carcinoma folicular de tiroides. En ellos la gamografía generalmente está disminuida o suprimida o ausente. El diagnóstico en sí del hipertiroidismo es el diagnóstico clínico, el diagnóstico, la confirmación de la sospecha clínica con los análisis de laboratorio, las hormonas tiroideas, TSH, T4 libre, T3 libre en algunos casos. Posteriormente, los anticuerpos para ver la etiología. La tiroglobulina que está acá es un marcador en pacientes que han tenido antecedente de cáncer de tiroides, es un marcador tumoral, pacientes que cursen con alguna afectación tiroidea, y la gamografía tiroidea que nos va a poder hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Si es un paciente que cursa con hipertiroidismo, ya sea por un bocio difuso, nodular, hipocaptante o alguna ectopia tiroidea que también se puede detectar. Ahora, en quienes se utiliza la ecografía Doppler, se usa básicamente cuando la gamografía está contraindicada, por ejemplo, en pacientes gestantes o que están en lactancia, para poder distinguir entre la hiperactividad tiroidea por enfermedad Graves, debido a que hay un aumento del flujo sanguíneo, y la tiroiditis destructiva o flujo ausente, como una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? El diagnóstico del hipertiroidismo, el diagnóstico es clínico y posteriormente las hormonas tiroideas y los anticuerpos nos van a poder ayudar a definir la etiología de la enfermedad, ¿no? La gamografía tiroidea es una herramienta bastante útil para poder definir el diagnóstico diferencial de este tipo de patología. Los diagnósticos diferenciales, como ya hemos mencionado, el bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, tiroiditis aguda, subaguda, la tiroiditis indolora silente, la tiroiditis subaguda o granulomatoso de Kervain, ¿no? Que es una tiroiditis dolorosa de consistencia firme, dura, cursa con fiebre y que hay una alteración de las hormonas tiroideas que incluso puede cursar con hipertiroidismo y posteriormente con hipotiroidismo. Pero una de las complicaciones más importantes del hipertiroidismo, al igual que el coma mixedematoso en hipotiroidismo, es la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica. Esta patología es una exacerbación aguda de los síntomas del hipertiroidismo, es una emergencia médica realmente, y el tratamiento de estos pacientes se requiere hacerlo en un ambiente de UCI por la magnitud de las complicaciones que puede presentar. Para hacer el diagnóstico de crisis tirotóxica se utiliza la escala de Warstowski, en el cual mide diferentes parámetros importantes, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, el sistema nervioso central, la presencia de taquicardia, se mide el sistema gastrointestinal y los factores precipitantes, ¿no? Como vamos a ver acá en esta tablita. Y esto nos da un puntaje de acuerdo al rango de temperatura que presenta el paciente, a más temperatura, mayor puntaje, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que llegan con temperaturas de 40 tienen un puntaje de 30. La disfunción cardiovascular se mide a través de la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene? Si llega a más de 140, son 25 puntos. El sistema nervioso central se mide a través del grado de agitación que presenta el paciente. Si tiene leve agitación, moderada agitación, como delirio, psicosis, letargia extrema, tiene un mayor porcentaje, ¿no? Incluso llegando a la convulsión y al coma.
La insuficiencia cardíaca congestiva también se valora en estos pacientes, si es que hay edemas, si es que hay ruidos pulmonares anómalos, si es que hay edema pulmonar a través de una radiografía. Y la fibrilación auricular, si en caso lo presente. En cuanto a la disfunción gastrointestinal o hepática, vamos a verificar, hay pacientes que cursan con molestias gastrointestinales y presentan diarrea, vómitos, dolor abdominal, y el puntaje es mayor en caso el paciente presente una ictericia de causa no definida, ¿no? Y también un punto importante es el factor precipitante, ¿no? Si es que existe un factor precipitante o no. ¿Cuál puede ser ese factor precipitante? Puede ser el uso de medicamentos y la suspensión del mismo, ¿no? Si en caso lo presentara, y se consigna el puntaje, ¿no? Si es positivo, 10 puntos. Entonces, ¿cómo se valora esta tabla de Wartowski para poder evaluar a un paciente con una crisis tirotóxica? Si el puntaje va de 25 a 44, es una tormenta tiroidea inminente. Si es que es más de 45 puntos en todos los aspectos evaluados, el paciente tiene diagnóstico de tormenta tiroidea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Como hemos mencionado, los síntomas se exacerban. La taquicardia es dependiendo de la frecuencia cardíaca que presenta el paciente. Vamos a indicarle propanolol, beta bloqueador, 1 o 2 miligramos endovenoso o 40-80 miligramos bioral cada 6 horas, dependiendo el estado general del paciente. Para el control de la exacerbación de las hormonas tiroideas vamos a tener diferentes medicamentos. Dentro de ellos tenemos a los fármacos como las tionamidas, que ya hemos mencionado, el metimazolo, el propiltiuracilo, o los medicamentos yodados como el ácido iopanoico, el yoduro potásico o la solución de Lugol y el carbonato de litio. Dependiendo del estado clínico del paciente, incluso puede ir a sedación con barbitúricos. Ahora, otro factor importante a controlar en este tipo de pacientes es bloquear la conversión periférica de T4 a T3. Para esto también es importante los corticoides. El propanolol también ejerce un efecto en esta función. El propiltiuracilo, que no lo tenemos, pero también es un medicamento que aparte de el efecto periférico, tiene este mecanismo de acción, y el ácido iopanoico también. Estos 4 medicamentos realmente bloquean la conversión periférica de las hormonas tiroideas en el torrente circulatorio y por lo tanto van a reducir la secreción de estas hormonas tiroideas. La terapia para mejorar el aclaramiento de la hormona tiroidea, el aclaramiento gastrointestinal con medicamentos como la colestiramida en caso no haya respuesta con los medicamentos anteriormente mencionados, o incluso los pacientes pueden ir a hemodiálisis o hemoperfusión o plasmaféresis para lograr un aclaramiento de estas y una disminución de la hipersecreción de hormonas tiroideas. Existen medidas de soporte debido a que los pacientes presentan otra sintomatología, ¿no? Por ejemplo, para la fiebre, los antipiréticos, como el acetaminofén, la corrección de la deshidratación en caso el paciente tenga molestias gastrointestinales, diarrea, deshidratación. La nutrición es importante debido a que el paciente con hipertiroidismo está en un estado de hipercatabolismo y en un estado de tormenta tiroidea se exacerba esta situación. Oxígeno en caso el paciente tenga dificultad respiratoria y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en caso sea la situación. Y también es importante la terapia del factor precipitante, ¿no? Hay que averiguar cuál es el factor gatillante para poder dar tratamiento. Si es un proceso infeccioso, hay que dar tratamiento para ese factor gatillante. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ninguna pregunta. Bueno. No habiendo preguntas al respecto, agradezco su atención y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.